Bien, pues ya comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aida Sosaya, soy líder de redes de OSC en el CEMEFI y nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañen. Bienvenidos y bienvenidas a la sala de impacto del cambio climático. Y bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que esta plataforma cuenta con muchas funciones que pueden aprovechar. De acuerdo con las actividades que tenemos ya en el programa, les invitamos a que vayan conociendo las secciones de networking, de expo que pueden encontrar del lado izquierdo de su pantalla y bueno, hay muchísimos recursos útiles que pueden ir explorando en esta plataforma. Les invitamos a hacerlo terminando esta mesa porque si le dan clic en este momento les va a sacar de la sala, pero pueden irlo checando más adelante. Y bueno, a continuación tengo el gusto de darle la bienvenida y presentar a líderes y representantes de organizaciones que el día de hoy nos están acompañando para compartir sus experiencias y conversar en torno al tema del impacto del cambio climático. Vamos a contar con la participación de Andrés Flores, director de Cambio Climático en World Resource Institute, como moderador, y de Gustavo Ampugnani, director para México en Greenpeace, Mauricio Bonilla, director ejecutivo del Pacto Mundial, Ninel Escobar Montesinos, coordinadora de adaptación al cambio climático en la WWF, y Frida Murillo Farías, coordinadora de Alianzas para la Incidencia en Reforestamos México. Pues muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí le cedo la palabra a Andrés Flores, que nos va a estar apoyando con la moderación el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrés. Adelante. Gracias, Aida. Buenas tardes. Muchas gracias a CEMEFI por la invitación a participar en su reunión anual y por organizar este foro. Creo que es muy importante y muy pertinente tener en esta reunión una mesa sobre impactos de cambio climático. Puede ser un momento muy crítico, lo sabemos y seguramente es algo que se ha conversado mucho estos días en la reunión de CEMEFI, con esto que está ocurriendo con las crisis, la confluencia de crisis que estamos viviendo, pero no debemos perder de vista la gran crisis que viene, la crisis ambiental, tanto en temas de biodiversidad como de bosques, de agua, pero también en temas climáticos. Es lo que vamos a platicar hoy con los panelistas que nos acompañan. Estamos en crisis, pero también estamos viendo oportunidades y yo creo que la conversación ojalá pueda ir por ahí, por lo que está ocurriendo también en términos positivos, que nos tiene un poco optimistas. Ya hay compromisos de algunos países para reducir sus emisiones hasta llegar a emisiones netas cero, a la descarbonización total de sus economías. Países como China, por ejemplo, el mayor emisor, de Corea, un país desarrollado del tercer mundo, y ahora también un signo de optimismo con el cambio político que se va a dar en Estados Unidos, que seguramente tocaremos en la conversación de hoy. Biden, que tiene un plan muy ambicioso también de descarbonización de la economía de Estados Unidos, y sobre todo un paso importantísimo, creo yo, para el contexto global, con la reinserción de Estados Unidos al Acuerdo de París. Apenas lo dejaron hace unos días formalmente, un día después de las elecciones, y el nuevo presidente Biden y su administración volverán apenas tomen posesión. Entonces, pues, será una salida momentánea del Acuerdo de París, pero pues que marcará seguramente un paso pues, importante para todo el mundo, siendo Estados Unidos un líder en el contexto global. El panel de hoy, pues, de primer nivel, mucho gusto tener a colegas tan apreciados, amigos. Tenemos a Frida. Voy a las señas curriculares porque tenemos poco tiempo. Frida es coordinadora de Alianzas México, es bióloga. Gustavo Ampugnani, conocido desde hace mucho tiempo también por todos en el sector, periodista y antropólogo social, director ahora ejecutivo de Greenpeace México. Ninel Escobar, economista, maestra en economía ambiental y en este momento subdirectora de Cambio Climático y Energía en WWF México. Y Mauricio Bonilla, quien es maestro en sustentabilidad empresarial y director ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar la invitación de CEMEFI a estar en esta mesa. Empezamos un poco con el contexto, si les parece. Va a ser muy breve el tiempo que tengamos para sus intervenciones, tal vez unos 3 minutos para cada uno, pero platíquenos, por favor, cómo están viendo el contexto actual y cuáles, desde su perspectiva, son los principales retos que estamos ahora enfrentando
en materia climática. Si quieren hablar de México, nuestro contexto regional, sería bienvenido si pueden abordar las dos cosas, pero pues por favor cuéntenos cómo están viendo ustedes el tema en este momento en términos de los retos que nos está planteando. No sé si podemos empezar con Frida primero, luego Gustavo, Ninel y Mauricio, en ese orden. Por favor, adelante, Frida. Que no sé si está conectada porque está teniendo problemas técnicos, pero espero que nos haya escuchado. Sí, justo iba. Adelante, Frida, por favor. Que Frida está teniendo problemas. Frida, ¿sí nos escuchas? Listo, los escucho. Adelante, Muchas gracias. Adelante, Frida. Si puedes, por favor, en 3 minutos platicarnos un poco de cómo estás viendo y cómo ve Reforestamos México el contexto actual en materia climática. No te escuchamos, creo que estás en mute, Frida. Está apagado tu micrófono. Si no, empezamos con Gustavo, por favor, y vamos a ver si Frida se puede conectar adecuadamente. Por favor, Gustavo. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Saludo a todas y a todos y también muchas gracias al CEMEFI, a Aida, por invitarnos a esta mesa en el contexto de la reunión anual del CEMEFI. Mira, Andrés, nosotros lo vemos con una mezcla de preocupación y optimismo. Preocupación porque los compromisos que hoy por hoy tenemos por parte de los diferentes países en el marco del Acuerdo de París siguen sin ser suficientes para poder estabilizar el aumento de la temperatura global del planeta en el umbral del 1.5 grados de temperatura promedio global. Y el optimismo tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Con muchos compromisos o con muchos anuncios que hemos escuchado de diferentes países, China, Inglaterra, Corea del Sur. O sea, como que vemos que se abre un espacio para poder seguir capitalizando en este sentido y que esto puede estimular a otros países para ser un poco más ambiciosos en materia de reducción de emisiones. Para Greenpeace, el reto actual tiene dos caras, ¿no? Como creo que es para muchas otras organizaciones. Por un lado, el reducir o estimular la reducción de emisiones principalmente del sector energético y por otro lado, las estrategias de adaptación en aquellos países que sufren las consecuencias o que son mucho más vulnerables a las consecuencias derivadas del cambio climático. Y ahí es donde en México vemos nosotros un escenario bastante desafiante, ¿no? Porque esta administración de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, bueno, o está impulsando una política energética que, si bien no es distinta a la de administraciones pasadas, es mucho más dura en cuanto a el apalancar o sustentar el crecimiento económico del país o el desarrollo económico del país en los combustibles fósiles, ¿no? Vemos como una agresividad bastante fuerte en ese sentido, con repotencialización de carboeléctricas, con una nueva refinería, digamos, el aumentar la capacidad en las otras refinerías del país. Vamos, hay como una apuesta a los combustibles fósiles con una idea que desde mi punto de vista más personal es bastante obsoleta de vincular la soberanía del país o la soberanía y seguridad energética del país principalmente en los combustibles fósiles, ¿no? Nosotros creemos que se puede generar o se puede alcanzar una soberanía energética y una seguridad energética en un país como México si se balancea o se diversifica mucho más la matriz energética. Tú me dices si me estoy pasando del tiempo porque no lo estoy contabilizando, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay un gran desafío y que este desafío se da a nivel de política pública, ¿no? De la política pública del sector energético de esta administración, pero también a nivel ciudades, y ahí vemos muchas oportunidades, trabajar con las grandes ciudades o las ciudades medianas de nuestro país para poder acelerar el giro hacia una gestión o hacia ciudades mucho más sustentables en materia de transporte, en materia de energía, en materia de consumo de agua, etcétera. Ahí nosotros vemos un abanico bastante amplio de oportunidades. Y el último rublo o la última línea o la
última, o la tercera dimensión más bien, donde nosotros vemos muchas oportunidades, y con esto cierro, es en la participación de las personas que están preocupadas por esto, por este tema, y quieren hacer algunas cosas, quieren hacer cosas, o muchas cosas más bien, y ahí es donde nosotros vemos una oportunidad en todo lo que tiene que ver con cambio de hábitos, principalmente de hábitos de consumo. ¿Sí? Que pueden ser una participación más desde lo individual o desde lo colectivo. Y ahí nosotros estamos haciendo varias pruebas, varios pilotos ya desde hace varios años, y ahí nosotros vemos un gran potencial y creemos que por ese lado se puede de alguna manera abrir el espacio de mayor manera para poder facilitar los cambios de política pública que son necesarios para que un país como México sea mucho más ambicioso en la agenda de cambio climático. Muy bien, gracias, Gustavo. Le pasaría la palabra a Frida. A lo mejor nos puedes platicar un poco más de cómo están viendo el tema, Frida, desde lo verde, desde bosques, biodiversidad. Espero que ya te puedas conectar. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos ya, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Disculpen la tardanza, tenía problemas de comunicación, pero ya estoy aquí. Soy Frida Murillo de Reforestamos México. Actualmente me desempeño como coordinadora de Alianzas para la Incidencia en esa asociación civil, y ahorita lo que estoy trabajando y por lo que tuvimos el interés de participar en esta mesa de impacto del cambio climático es porque estamos llevando a cabo un proyecto en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo y con otras organizaciones internacionales como The Climate Group, Windrock International y el Center for Climate Strategies. Es un proyecto en donde a lo que le estamos apostando ahorita es al involucramiento de actores gubernamentales y no gubernamentales, llámese academia, ejidos, comunidades, estos grupos tan importantes de apicultores y de cañeros en el estado y la misma sociedad civil, para que puedan juntos diseñar un mecanismo o una ruta de descarbonización, se le llama, que no es más que diseñar sus propias trayectorias de reducción de gases de efecto invernadero, pero esto, digamos, desde el punto de vista de cada uno de los sectores productivos. Entonces, aquí a lo que le estamos apostando, y voy muy de acuerdo con lo que mencionaba Gustavo, es poder tener esta participación social para evitar que el gobierno sea el que tiene toda la responsabilidad y la toma de decisiones unitaria, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a construir estos diseños, estos mecanismos de reducción profunda de gases de efecto invernadero para que pueda ser implementado a largo plazo. Aquí lo que queremos es que realmente sea un proceso participativo, porque nos hemos dado cuenta de que ese, y más adelante lo comentaré, es uno de los grandes retos que tenemos actualmente para el tema de cómo hacer procesos participativos hacia acciones de mitigación, por ejemplo, para el calentamiento global, para el cambio climático. Entonces, ahorita eso es un poco de lo que llevamos y por lo que me interesó mucho participar en esta mesa. Gracias. Gracias. Inés, por favor, para que nos platiques desde WWF en México y normalmente qué están viendo en este sentido. Gracias, Andrés. Pues voy a enfatizar 5 retos, pero me voy a ir muy rápido para no ser repetitivo con mis compañeros. El primero es el gran reto a nivel internacional es mantener el reconocimiento y compromiso de los países firmantes al Acuerdo de París y la creación y consolidación de nuevos liderazgos internacionales. Creemos que si bien el Acuerdo de París fue muy celebrado y sigue siendo el gran instrumento internacional para atender esta amenaza global que es el cambio climático, pues vivimos en los últimos años de alguna manera un declive en el compromiso, en el interés, en el momentum que traía la firma de este Acuerdo de París, y estamos en un año clave, el año que entra en vigor el año de la acción, y en ese sentido esperamos que haya un giro político de todos los países firmantes, pero sobre todo de las grandes economías mundiales, para que este Acuerdo de París logre mantener ese reconocimiento y sobre todo
generar los compromisos que se requieren para atender esta amenaza. Y también algo importante es que no solo se deben estar viendo o estamos viendo a los presidentes, a los primeros ministros, a los gobiernos nacionales, sino también ya estamos viendo a actores no tradicionales, por decirlo así, o actores no estatales en esta agenda que realmente están llevándose los liderazgos en la percepción de la gente, ¿no? Los jóvenes, la agenda de los jóvenes, las empresas, los gobiernos subnacionales. Creemos que este tipo de actores también puede generar esos liderazgos necesarios en este momento tan crucial. El segundo reto que vemos más a nivel nacional, pues es, como ya lo mencionó Gustavo, pues la baja prioridad que tiene la agenda ambiental y climática en las políticas públicas, obviamente con un impacto muy significativo en lo que se está buscando en el sector energético. Eso nos preocupa mucho y creemos que no hay manera de hacer que México transite a una economía baja en emisiones y resiliente al clima si no atendemos el sector energético. No hay manera de compensarlo, ¿no? El tercer punto que creo que vale la pena mencionar es que todavía hay una necesidad muy grande de sensibilizar a la ciudadanía sobre las causas y los impactos del cambio climático y cómo estos se vinculan a otras problemáticas que están mucho más en la agenda de la gente, ¿no? En la cabeza de la gente. La salud, la economía, la desigualdad, la migración. El cambio climático tiene que ver con todas ellas y al ser un detonante de otras problemáticas, pues hay que visibilizar ese vínculo aún más y también hay que visibilizar las soluciones, como decías, el enfoque propositivo de esta sesión, las soluciones que existen, que realmente ya existen y están a la mano y los beneficios que eso trae a nivel local, nacional y regional. Un cuarto punto que está vinculado con este anterior es no solo al sensibilizar a la ciudadanía, pues lo que queremos empujar es la movilización de la voluntad política, ¿no? Y ahí creo que es muy importante mantener esta perspectiva de derechos que nos da la Constitución mexicana y cómo los ciudadanos somos conscientes de nuestros derechos y los defendemos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente limpio, son derechos garantes en la Constitución y se vinculan directamente con las políticas públicas que estamos viendo. Y finalmente, la urgencia. No olvidar que no tenemos 20 años para lograr esta agenda y ya llevamos 20 años diciéndolo y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, realmente el contexto de la urgencia es muy importante enfatizar porque no tenemos más tiempo que perder, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Pues pasamos con Mauricio, por favor. Si nos puedes platicar, Mauricio, desde lo que estás trabajando ahora, ¿cuáles ven como los mayores retos? Sé que trabajas mucho con empresas acá en México y en la liga con empresas internacionales. ¿Nos puedes contar, por favor? Sí, muchas gracias y gracias por la invitación, CEMEFI, para estar aquí, Andrés también. Bueno, primero recordar que Pacto Mundial es una red de organizaciones y empresas que trabajan por la sustentabilidad corporativa, que se han comprometido a trabajar en temas laborales, de derechos humanos, anticorrupción y el medio ambiente. Y en materia de la crisis climática, que es la que nos toca en esta conversación, pues bueno, lo bueno y lo malo de ser el último es que ya mencionaron casi todo. Alguien ya mencionó lo más incómodo y lo más molesto. Hay un tema que no apoya a que las empresas avancen en temas de establecer sus metas y ejecutar acciones, que es un tema de enabler, de facilitador, por ejemplo, tema regulatorio y el rumbo que ha tomado nuestra política energética, pues no es quizá el que mejor aliente las inversiones para reducir el impacto de las empresas. Pero también, por otro lado, veo que falta ese sentido de urgencia que mencionó ahora Ninel. No tenemos unos años para hacer muchas cosas. Es realmente es algo urgente que tenemos que hacer en las empresas. Una gran área de oportunidad y que tiene que ser tomada muy rápido por el sector empresarial mexicano para entender su impacto en la crisis climática, cómo estas empresas impactan el clima, no solo en sus operaciones directas, que eso es importante, sino también en su cadena de valor, que es donde quizá en algunos sectores hay mucho más impacto. Entonces falta mucho aprendizaje en muchas de las empresas mexicanas y en otras quizá falta el que establezcan metas ambiciosas y claras y también de alguna manera verificables y también quizá con cara hacia sus clientes, sus consumidores, hacia el público en general, ¿no? Y en este sentido me toca mencionar las iniciativas como Science Based Targets, objetivos basados en ciencia, que promovemos varias organizaciones de las que estamos aquí presentes, y otras iniciativas como RE100, energías renovables al 100% y demás, ¿no?
Creo que falta mucho todavía, desafortunadamente, pero de cualquier manera, aunque la regulación o el momentum que estamos viviendo no es quizá el mejor, las empresas sí pueden agilizar su conocimiento acerca del impacto que tienen y empezar a esbozar metas ambiciosas. La herramienta de Science Based Targets, la iniciativa de Science Based Targets es una herramienta fabulosa para que las empresas establezcan metas para mantenerse por debajo o colaborar para mantenerse por debajo de los 1.5 grados. Ya hay más de 1,000 empresas que se han inscrito en la iniciativa en todo el mundo y 1,000 empresas que están probando que sus modelos de negocio pueden adaptarse a una economía a tener menos de 1.5 grados de aumento en la temperatura global. Gracias, Mauricio. Pasamos a la segunda. Empezamos contigo, Mauricio, para que no te quejes en la siguiente ronda. Sobre qué acciones proponemos. Ya hablamos un poquito del contexto y de qué está pasando en el mundo. Creo que se ha platicado mucho sobre eso. Hay muchos estudios, ya evidencia muy contundente. Pero ahora, ¿qué se propone? Tú ya platicabas, Mauricio, de alguna iniciativa global, pero creo que hay una brecha muy grande, ¿no? En México y en América Latina no vemos tantas empresas con nombre en español que estén en esa lista de 1,000 empresas que están comprometidas con objetivos. ¿Y dónde están las oportunidades? Las empresas están viendo las oportunidades y lo mismo les preguntaría a los demás panelistas, ¿dónde están viendo oportunidades? ¿Qué costos se están percibiendo? Para las acciones mucho se ha hablado de que es muy costoso, por ejemplo, moverse a renovables, invertir en tecnologías de transporte eléctricas. ¿Es verdad eso o ya se puede hablar de que esas son competitivas? Mira, yo creo que, bueno, sí, definitivamente. Mencionaba que hay más de 1,000 empresas inscritas en la iniciativa de objetivos basados en ciencia, Science Based Targets, pero de las cuales solamente hay 8 empresas mexicanas inscritas y aún no metas de reducción, es decir, algunas acaban de adherirse y falta que tengan sus metas claras definidas. Entonces vamos muy atrasados en México en esta iniciativa, pero hay otras iniciativas. Ahora, también es importante destacar que las empresas que tengan liderazgos demostrando que sí es posible un modelo de negocio compatible con los 1.5 grados, son aquellas empresas que van a estar mejor posicionadas para prosperar en el futuro. Ahora bien, estamos viendo un momentum que seguramente va a cambiar, también como lo han visto en Estados Unidos, como dijo Biden, ya ahora le quedan, en 70 días estarán regresando al Acuerdo de París y seguramente van a agilizar mucho lo que requieren hacer para regresar al camino indicado, ¿no? Pero entonces también veo que en México hay esta oportunidad para demostrar que sí se pueden tener modelos de negocio con 1.5 grados. No quiero mencionar empresas en específico, pero conozco de empresas que han establecido sus metas usando diferentes metodologías, metas que son bastante ambiciosas, pero son al final de cuentas son metas válidas de alguna manera, sean con Science-Based Targets o no. Pero yo creo que más allá de hablar con costos es al revés, ¿no? ¿Cuánto cuesta no estar ahí? Y cuánto cuesta no estar listo para una economía de 1.5 grados. Y también el mercado ya cambió. No sé si o sea, a muchos se nos puede estar olvidando por la pandemia que estamos viendo, la crisis de salud que estamos viendo hoy, pero el momento ya, la gente ha cambiado. Los consumidores de hoy y del futuro estaban marchando hace poco, algunos meses, en todo el mundo. Los niños y adolescentes estaban marchando en todo el mundo y nos recuerda de que hay una nueva generación de consumidores que van a demandar que las empresas sean diferentes. Entonces, yo pienso que eso debe de impulsar muchísimo. Muy bien, ya los demás a ese punto. Tiempo. Gracias, Mauricio. Ninel, tú hablabas de liderazgo, de corresponsabilidad, hablabas también del sentido de urgencia, pero ¿cómo, sabiendo todo eso, nos podemos realmente mover hacia la acción? Sobre todo reconociendo la corresponsabilidad, que no nada más es el gobierno, ¿no? O los gobiernos quienes tienen. Sí, gracias, Andrés. Pues nosotros en WWF partimos de la idea del cambio sistémico, ¿no? De pensar que lo que buscamos empujar desde la sociedad civil es el cambio sistémico, que se compone de acciones individuales, de cosas que hacemos todos los días, de dejar el coche por agarrar la bici, de cerrarle al agua, lo tradicional que oímos, de poner atención a nuestra dieta,
pero también es indispensable el cambio colectivo y sobre todo también el cambio de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, lo que se requiere es la movilización colectiva. Y eso surge del ejemplo que uno da en su vida privada, pero también de la voluntad de sumar esfuerzos con otras personas para generar proyectos colectivos y de la movilización para el llamado a las autoridades y gobiernos para tomar acción en las políticas públicas. Y todo eso es necesario, ninguno puede compensar al otro, ¿no? Y en ese sentido, los proyectos que nosotros impulsamos en México tienen esta lógica. Por mencionarte algunos, tenemos, por ejemplo, una plataforma que está enfocada, que se llama Renmex, que se enfoca en ayudar a las empresas a comprar energía renovable. Buscamos poner todo el conocimiento, todos los procesos, las herramientas para que las empresas entiendan los beneficios que hay de comprar energía renovable, económicos para las empresas, pero también ambientales, y cómo pueden hacerlo en el mercado mexicano, que puede ser muy complejo para las empresas que no lo conocen o no se han hecho esta pregunta antes. Tenemos también otra iniciativa, por ejemplo, enfocada en ciudades, que lo que busca es precisamente eso, juntar a la academia, las empresas, la sociedad civil y los para Se nos congeló tu imagen, creo que a todos. No sé si puedas apagar tu cámara, tal vez con eso ayude. Sí. Sí, ya te escuchamos. Adelante. Si puedes, por favor, cerrar la idea. Sí, también somos parte de la iniciativa Science Based Targets que ya mencionó Mauricio, pero también trabajamos a nivel de las comunidades en la agenda más verde de restauración de ecosistemas, de manejo integrado de recursos hídricos y de atención de riesgos de desastres, que no hay que olvidar que pues hay que atender los dos frentes, ¿no? La mitigación y la adaptación, y los dos tienen urgencia y en el México diría que incluso más. Gracias, Miguel. Sobre este último punto, Frida, tal vez preguntarte por la organización que representas, ¿qué están viendo en términos de posibles soluciones desde el lado de la naturaleza? Sabemos que hay toda una línea de pensamiento que habla mucho de metas basadas en la naturaleza, de soluciones basadas en la naturaleza, no solamente metas, y también mucho trabajo ligando las metas climáticas con las metas de combatir la deforestación, de preservar la biodiversidad. No sé si nos puedas hablar un poco de qué acciones están proponiendo ustedes en concreto y cómo crees que se podrían implementar, dónde están las oportunidades. Sí, muchas gracias. Igual desde Reforestamos México tenemos mucho la visión de la gobernanza territorial y cómo empoderar a las comunidades y a los actores no gubernamentales para que ellos mismos empiecen a tener un esquema de gobernanza hacia adentro para poder incidir en la toma de decisiones. Y en ese sentido, una de las principales acciones, y en este caso la experiencia que yo quiero compartir, es la del proyecto que les mencionaba que estamos ejecutando en Quintana Roo, en donde lo primero que hacemos es empoderar a esos actores no gubernamentales que tienen algo que decir, llámese academia, que muchas veces también es el reto, cómo involucrar a quienes tienen la información actualizada, a quienes tienen sí, toda esa información, pero no necesariamente están participando en donde deberían. Entonces, incluso también mencionaba los grupos de apicultores y de cañeros que a veces no son tomados en cuenta en este tipo de proyectos y que también es necesario que estén sentados en la misma mesa con actores gubernamentales y con incluso sociedad civil y los demás para que puedan también saber qué es lo que se está viendo a corto, mediano y largo plazo y cuáles son las tareas y responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Porque eso es algo que hemos visto. Lo que proponemos es, necesitamos sentar en la mesa a todos y cada uno de los personajes que tienen algún impacto en la generación de gases de efecto invernadero, escuchar sus propuestas, escuchar sus problemáticas, pero también escuchar sus propuestas de solución. Entonces ahí otra vez, insisto, el gobierno deja de ser
el único tomador de decisiones y el principal actor con obligaciones en esos temas. Entonces, eso también nos ayuda a pensar en acciones, que algo importante que creo que nos ha tocado es cómo aseguramos que exista esa continuidad en los proyectos para llegar a acuerdos y alineación de agendas más allá de un sexenio. ¿Cómo hacemos para que realmente estas acciones se implementen a lo largo del tiempo y que sean resilientes a cualquier cambio en el gobierno? En este caso, el proyecto es estatal, pero también cómo hacemos para escalarlo. Entonces, las acciones aquí que quiero resumir son: primero, gobernanza hacia adentro, en los actores no gubernamentales. Segundo, sentar a todos en la misma mesa. Y tercero, contar con estos mecanismos de seguimiento para lograr el impacto a largo plazo. Gracias. Gustavo, la misma pregunta un poco. ¿Qué acciones concretas están proponiendo? Sé que Greenpeace es una organización que busca mucho la movilización colectiva, la que mencionaba Ninel, que busca mucho hacer campañas también de concientización. ¿Están ustedes tratando de mover algunos hilos? ¿Qué están haciendo y qué acciones concretas hacen ustedes que son las que hacen falta ahora? Sí, Andrés, me voy a referir más a lo que estamos haciendo en México, ¿no? Ahí estamos trabajando una serie de estrategias que se van retroalimentando y que es como una estrategia mixta, si se quiere, ¿no? Por un lado, nosotros creemos que es importante confrontar la política energética de este gobierno. Por eso ya tenemos un año, un poquito más de un año, que estamos desandando un camino que nosotros conocemos y bueno, creo que otras organizaciones similares a las nuestras también lo ven en este sentido, que es el litigio climático. Tenemos una línea de trabajo muy específica usando las herramientas jurídicas legales para poder confrontar desde ese ámbito la política energética del gobierno. Por eso, en este 2020, en ese trabajo, hemos estado cuestionando muchísimo el plan sectorial de la Secretaría de Energía para el año 2020-2024. Hemos cuestionado acuerdos y decisiones que ha tomado la autoridad en materia de política energética porque creemos que nos aleja del cumplimiento de nuestras metas internacionales y lo que tenemos que hacer a nivel nacional para diversificar aún más, o realmente ser más agresivos en la diversificación del sector energético, particularmente el eléctrico en nuestro país, ¿no? La generación de energía. Después hay una estrategia de sensibilización ciudadana a nivel general, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de un proyecto que ahora nosotros le llamamos Consumo Responsable, donde estamos movilizando ahora a través de herramientas digitales, porque hemos tenido que discontinuar muchas de otras estrategias que son más en vía pública por lo del COVID, con nuestros grupos de voluntarios que tenemos, digamos, expandidos en todo el país, las principales ciudades de México, para poder, digamos, generar esta conciencia y reflexión en torno a las causas y consecuencias del cambio climático desde el consumo. Y desde el consumo principalmente en lo que tiene que ver con la alimentación. Lo que hemos visto es que con la pandemia la preocupación de la gente por su salud y de la salud, de cómo se alimenta, ha tenido como un incremento bastante notable, al menos con las audiencias con las que nosotros interactuamos y lo que nosotros podemos monitorear y medir. Entonces esta campaña de consumo responsable está focalizándose más en este aspecto de qué tipo de hábitos de consumo podemos cambiar para reducir el impacto que podemos tener en el clima y en el planeta. Entonces ahí es una línea de trabajo más, digamos, una escala mucho más amplia, con una audiencia que es como la ciudadanía o la sociedad en general, que tratamos de sensibilizarla de esa manera. Y después hay una dimensión intermedia que tiene que ver con ciudades. Este trabajo todavía no ha sido público o no es público, pero a lo que apunta es a entrar hacia el tema del cambio climático por otro aspecto que es cercano a la gente desde lo que nosotros hemos podido medir y monitorear, que es el tema del agua. Entonces, ahí el año que viene vamos a estar trabajando esta agenda, un poco el agua, adaptación y ciudades, principalmente Ciudad de México. Y aquí lo que estamos nosotros haciendo es
reunir a una serie de actores populares, sociales, que tienen demandas ya muy añejas, demandas de vivienda, de trabajo, etcétera, en varias partes de la ciudad, y poder vincular la agenda climática a su agenda específica de demandas. Y ahí es donde nosotros queremos ver si podemos también, en términos generales, aumentar la masa crítica o la base de población que está preocupada por el tema del cambio climático y que está dispuesta a hacer cosas desde lo individual hasta lo colectivo, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil como las nuestras, las que tenemos acá, o a través de las organizaciones que estas personas ya han constituido a lo largo de los años. O sea, por ejemplo, el Movimiento Urbano Popular, que es una de las organizaciones populares con mayor trayectoria en la Ciudad de México. Sí, gracias, Gustavo. Muy interesante. Voy a pasar a menos de mi parte y después a pasarles, ya que cerremos, esta será la oportunidad de cerrar un poco. Y al final les leeré algunas de las preguntas que están haciendo de la audiencia. Hay la oportunidad, si alguien quiere también, de continuar escribiendo sus preguntas aquí en el chat. Las trataremos de responder todas y no pasárselas. Pero la última pregunta es pendiente por hacer. Ya que hablamos un poquito del contexto, de lo que están haciendo ustedes, sus organizaciones, lo que está ocurriendo, ¿qué más, qué sigue? Porque estamos yendo despacio, como decía, no estamos yendo al ritmo que requiere el tamaño del problema, no estamos actuando con urgencia, ni creo que con la suficiente ambición todavía. Los países en todo el mundo van a presentar sus nuevas metas climáticas. Creo que la esperanza no es mucha, no se ha puesto demasiada esperanza en que van a ser ya desde ahora suficientes. México va a presentar su nueva meta, tanto para reducción de emisiones como para adaptación en las siguientes semanas, y su nuevo programa especial de cambio climático. Pero ¿qué sigue? Y sobre todo, ¿qué sigue desde sociedad civil? Sabiendo que aquí están presentes muchos actores de sociedad civil, seguramente quieren también actuar desde su ámbito de acción. ¿Qué proponen ustedes como siguientes pasos para este grupo que estamos aquí? No sé si podemos empezar con Frida, por favor, y luego con Inel. Sí, creo que los siguientes pasos que tenemos que tomar en cuenta es continuar asegurando la participación efectiva para que realmente estos proyectos que abonan a mitigar el cambio climático realmente sean participativos. Y aquí es importante retomar nuestro papel como sociedad civil, que es ser el puente para favorecer el diálogo entre actores gubernamentales y no gubernamentales, y de esa forma poder seguir construyendo procesos participativos, insisto, a largo plazo, incluso también alineando agendas, porque hay acciones que ya se están realizando, están dispersas. Entonces ahí también creo que hay una oportunidad muy grande. Los siguientes pasos es sentarnos todos, alinear agendas, ver hacia dónde vamos, modificar lo que haya, porque estoy de acuerdo, el tiempo ya no es suficiente y hay que hacer eso ya, definitivamente sentarnos con las personas que y escucharlas realmente. Entonces, para eso también pues las organizaciones de la sociedad civil, quienes estamos interesados en realmente favorecer ese diálogo y servir como puente y como voceros afuera, incluso para los compromisos internacionales que hay. Gracias, Frida. Ninel, ¿podrías? Sí, muchas gracias. Ahorita volvemos con las preguntas, seguro. Ninel, por favor. Gracias, Andrés. Dos puntos. Uno es trabajar definitivamente de manera más coordinada e integrada, mirando más allá de la agenda de cambio climático, y eso es algo que hemos discutido también internamente en WWF, ¿no? Creo que el marco de la Agenda 2030 nos da una enorme oportunidad de buscar sinergias de estrategias y acciones que nos ayuden a apuntar a muchos objetivos, uno de ellos clima, pero muchos otros de ellos salud, agua, género, infancia. Y en ese sentido creo que el sector de cambio climático y de medio ambiente ha estado en contacto y ha tratado de coordinarse, pero ahora el reto es mirar fuera de nuestra burbuja de cambio climático y medio ambiente a otras agendas, entenderlas y buscar la cooperación con ellas, ¿no? Y el segundo punto es que creo que urge generar un diálogo con los grupos que actualmente se siguen resistiendo al cambio. Y ahí, por mencionar algunos ejemplos, pues está desde las personas que creen que siguen teniendo derecho al coche por sobre los derechos de los demás,
y que se resisten a la ciclovía y al metrobús y a todo lo que perturbe a ellos y su auto, y lo digo en un sentido respetuoso. También está el gerente de la empresa que todavía no entiende por qué tiene que invertir en sostenibilidad, en una nueva era de competitividad y de mirar hacia un futuro próspero en una agenda de largo plazo. O, por ejemplo, la agenda laboral, que es sumamente complicada, como los trabajadores del carbón, que hoy por hoy, pues, en los lugares donde se produce carbón en el mundo y también en México, pues solo existe carbón, y llegar a decirles que ya no van a producir electricidad a base de carbón, pues no puede ser así, ¿no? Tiene que haber una agenda de identificar la gente que pierde en estas transformaciones, cómo se compensa y cómo se busca el beneficio de todos, ¿no? Y en ese sentido creo que nos urge mucho acercarnos, entender estos actores que se resisten al cambio y trabajar con ellos para el beneficio de todos, ¿no? Gracias. Gustavo, podemos seguir contigo sobre la misma pregunta. ¿Qué falta? ¿Qué sigue de hacerse? Bueno, creo que no es que falte, pero donde tenemos que quizás seguir avanzando es en acelerar el cambio cultural que estamos viendo y que se ha expresado en muchos de los ejemplos que se han mencionado antes, ¿no? Yo creo que, digamos, existen condiciones favorables en varios sectores para poder avanzar o hacer avanzar esta agenda. Y para lograr o acelerar ese cambio cultural en materia de cambio climático, creo que lo que hay que hacer es seguir movilizando a la gente y hacer crecer este segmento de la sociedad que hoy por hoy está interesada y preocupada y que quiere hacer cosas por esto. Y ahí es un sector muy diverso, pero que es muy mínimo, ¿sí? Yo creo que el desafío está en hacer que cambio climático sea un tema, pero que sea un tema más allá de la coyuntura, más allá de si en septiembre marchan los adolescentes en todo el mundo, o más allá de la fecha de que hoy se celebra el Día de la Tierra, etcétera. O sea, yo creo que ese es el gran desafío. A mí, yo creo en lo personal, lo que falta es un pacto climático. O sea, México no tiene un pacto climático, diferentes sectores para poder hacer avanzar esta agenda, acelerar la velocidad en el sentido, en la toma de decisiones y la toma de medidas para reducir emisiones, sin perder de vista, por supuesto, el corto plazo, pero tampoco el largo plazo. El tema, y aquí yo soy un poco más pesimista, es que dentro de este pacto, pues bueno, uno de los actores fundamentales es el sector gobierno, y yo la verdad no veo claro que sea un tema de interés presidencial. Entonces, eso hace que el desafío sea un desafío mucho más difícil de sortear, ¿no? Que al mismo tiempo creo que también prefiero eso y que las cosas sean claras y no tener como en administraciones anteriores, donde por un lado se demuestra cierto interés en el tema, pero las políticas que se aplican en el país no van para ese lado, ¿no? Entonces, yo prefiero que no haya hipocresía en ese asunto, pero creo que con esta administración es muy difícil poder llegar a acordar ciertas líneas generales de lo que tiene que ser, ¿no? Lo que se tiene que hacer. De acuerdo, gracias, Gustavo. Mauricio, la misma pregunta. Sí, yo pienso que, bueno, también es de reconocer mucho el esfuerzo que ha hecho Greenpeace en poner el pie en la puerta en temas legales para evitar ciertos cambios regulatorios en materia de energías renovables y demás que impactan fuertemente también en las empresas, porque hay empresas comprometidas que quieren cambiar y de pronto ya no podrían, ¿no? Entonces, esa batalla legal, creo que ahí se encuentran muchos intereses buenos en favor de atender la crisis climática. Eso es algo muy bueno. También veo algo que mencionó Ninel, de la integración de varios temas. Puede ser como visto a través de la lupa de los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que es multidisciplinario desde muchos temas, y es ahí donde desde Pacto Mundial vamos a impulsar. En los próximos meses empezamos con un programa que se llama Ambición por los ODS para las empresas adheridas a Pacto Mundial, que tenemos más de 520 y tantas empresas al día de hoy en México, en donde vamos a impulsar esta iniciativa para que las empresas establezcan metas ambiciosas en los ODS. También me gusta recordar que
iniciamos hace algunas semanas algunos grupos de trabajo en diferentes temas, en temas desde atender temas de hambre, de atender pobreza, circularidad, cambio climático, energía, biodiversidad, grupos de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, en el cual hay varias empresas, bueno, muchas empresas, porque es un grupo de trabajo de las empresas para las empresas, y ahí vamos a sacar muchas más o impulsar muchas más iniciativas de parte del sector empresarial. Lo que a mí me encantaría es que fuéramos más ágiles y más rápidos y esperamos poderlo lograr de esa manera, ¿no? Esa, como lo hemos comentado antes, esa concientización de las empresas que también mencionó Ninel, desde el gerente que entienda por qué hay que invertir allá y cambiar un poquito la cabeza, hasta, bueno, cambiar un poco la forma de pensar y también impactar en todas las áreas de las empresas, porque evidentemente en muchas empresas hay gente responsable de estos temas y están muy conscientes, pero falta fortalecerlos internamente en el cambio de paradigma dentro de las empresas en diferentes áreas, ¿no? Desde las áreas de finanzas, de compras o sourcing, proveeduría y demás. Entonces, veo que sí se puede, aunque como de repente, como mencionó Gustavo de Greenpeace, hay ciertas cosas en el escenario que nos hacen ser un poquito pesimistas, pero yo creo que sí se puede y en las empresas falta apretar el paso, pero ahí desde el Pacto Mundial México estamos impulsándolo y vamos a movilizar a más empresas en los próximos meses. De acuerdo, gracias Mauricio. Voy a pasar a las preguntas y comentarios de la audiencia. Hay ya poco tiempo, así que les voy a leer todas, espero que no se me pase ninguna. Y si puede cada uno de ustedes cerrar sobre esas preguntas haciendo comentarios en respuesta, pero también ya dando algún mensaje de cierre, les daría 3 minutos para terminar antes de las 2, que se nos termina el espacio en esta plataforma. La primera pregunta, un comentario de Harry Gallegos, nos habla de un estudio de Oxfam reciente que cuestiona esta idea de actúa local, piensa global, que lleva ya muchos años en la agenda, por una cuestión que este estudio señala, que no es necesariamente la esfera local la responsable de las emisiones, sino la población más rica, por lo que entiendo. Entonces, si pueden comentar sobre esto, ¿en quién debe caer la respuesta al cambio climático? Ernesto Granado nos pregunta sobre una percepción respecto a la voluntad empresarial y gubernamental para empatar acciones de gobernabilidad y gobernanza en la gestión ambiental de los territorios. ¿Existe esa voluntad? Creo que por ahí va la pregunta. Martín Barberena, desde Aguascalientes, dice que le preocupa la carente política en materia ambiental. No sabe si se ha nombrado ya un consejo consultivo en la Semarnat y se sigue impulsando la idea de darle al educador ambiental un nivel pedagógico, pero la SEP no ha respondido a esto. Preguntas adicional de Martín respecto a quién coordina los ODS en México. Bueno, ahí le respondo rápido, es la oficina de la presidencia y en concreto Alfonso Romo. Como existe un PND, también hay un plan contra el cambio climático. Bueno, sí, también la respuesta es el programa intersecretarial, perdón, el programa especial de cambio climático, el PEC, que está por publicarse. Es un programa especial debajo del Plan Nacional de Desarrollo. Y también los programas sectoriales en muchas dependencias ya tienen compromisos climáticos. Finalmente, Ricardo Acortarena pregunta sobre Pacto Mundial. Hay también para mover de las empresas. Y respecto a la oficina de la presidencia, comenta que tiene un trabajo cuesta arriba por las acciones de política pública no están alineadas a los ODS. ¿Hay alguna agenda común entre las organizaciones que están aquí? Es otra pregunta. Yo sé que muchos de nosotros colaboramos en diferentes iniciativas y proyectos, pero hay una última pregunta respecto a que si nosotros mismos colaboramos en sociedad civil, que supongo que deberíamos poner el ejemplo al respecto. No sé con quién empezamos, con Inel, por favor, si quieres ir cerrando con estas preguntas, Inel, lo que quieras comentar y dar algún mensaje de cierre, por favor. Gracias. Sí, en relación a la primera pregunta, solo confirmar también que desde WWF hemos visibilizado y también tratamos de sensibilizar sobre el cambio sistémico que mencionaba y que definitivamente gran parte de
decisiones que impactan en el nivel de emisiones y la atención a los impactos del cambio climático recaen en autoridades gubernamentales o dependen directa o indirectamente de lo que hagan las políticas públicas. En ese sentido, valoramos y reconocemos el cambio individual, pero definitivamente si hay que escoger como ciudadano entre invertir 3 horas de nuestro tiempo en reducir la huella o revisar la agenda de los candidatos a la presidencia, a los puestos de representación, al Congreso y qué políticas públicas están empujando, pues definitivamente el segundo puede tener más impacto sobre el primero. Ya trabajamos en todos los frentes, pero no hay que olvidar que gran parte de la incidencia se tiene que hacer a través de políticas públicas y de la presión sobre también el sector privado, ¿no? Son dos frentes importantes. Y solamente cerrar con un llamado, pensando en el perfil de CEMEFI y a lo mejor parte de la audiencia, una celebración y un reconocimiento a lo que hace la sociedad civil en México, y no por pertenecer, no quiero que suene autoaplauso, pero creo que estos tiempos han mostrado que la sociedad civil importa, que hay gente muy comprometida adentro y que estamos haciendo la diferencia. Entonces, felicitarnos a todos por ser parte de la sociedad civil, porque tenemos muchos retos por delante y reforzar el mensaje de que juntos es posible, como dice el lema de WWF. Mauricio, si quieres, por favor, dar tu cierre y responder esas preguntas. Hay preguntas bien difíciles, pero le voy a entrar a una. Yo creo que todos somos corresponsables, no importa la pregunta que menciona Harry acerca del informe, del estudio de Oxfam. Yo creo que todos somos corresponsables, evidentemente hay niveles de corresponsabilidad, pero en cuanto a las empresas, también pues, es su cadena de valor la que importa, y ahí hay de todo tamaño y de todo tipo de empresas, ¿no? Entonces, que eso es algo importante que buscamos cuando las empresas establezcan metas de reducción, metas ambiciosas de reducción de su impacto en cambio climático, en el clima, jalar a su cadena de valor, porque no son solamente esas empresas. Cuando me refiero a cadena de valor, pues me refiero a una empresa que no solamente se trata de su fábrica, sino de dónde vienen sus materias primas, ¿no? Si tiene materias primas del campo, de la minería, del mar, de donde sea que vengan, ahí también hay un impacto. O en el caso del sector financiero, por ejemplo, que financian con el dinero que tienen estas organizaciones, ¿no? ¿Qué actividades financieras? Entonces, eso es parte de toda la cadena de valor. Entonces, ahí esa es la parte en la que tomo ese tema. Creo que alguien nos hace aquí reflexionar hacia el final, Martín Barbarena, creo que fue Martín, sí, acerca de pues, las alianzas. Las alianzas son parte fundamental para poder avanzar, ¿no? Aquí varias organizaciones de las que estamos presentes en este foro tenemos alianzas de alguna u otra forma, trabajamos en temas de objetivos basados en ciencia o a través de los grupos de trabajo que mencioné hace un momento. Por ahí veo oportunidades de subir a alguien más a esos grupos de trabajo. Pero bueno, yo creo que las alianzas son muy importantes, no solamente entre organizaciones de la sociedad civil como nosotros, sino también con los diferentes actores de gobierno y de empresas. Déjame ver algunas otras preguntas. Sí, la oficina de la presidencia es la que lleva la Agenda 2030. En el caso del sector privado lo hacen en coordinación, la oficina de la presidencia lo hace en coordinación con nosotros, Pacto Mundial México, y con el Consejo Coordinador Empresarial. Y pues nada, yo creo que nada más invitar a todos a seguir trabajando en una alianza fuerte y seguir creando alianzas para fortalecer el impacto de las personas, de las empresas y del gobierno. Gracias, Mauricio. Frida, ¿puedes por favor darnos un mensaje de cierre y tratar de abordar algunos de estos comentarios y preguntas? Sí, muchas gracias, compañeros Mauricio y Ninel. Es importante también sobre el tema de qué tanto le toca la responsabilidad a los... Creo que ahí es importante cerrar con esto. De ahí surgen las iniciativas, las propuestas que se les hacen incluso al gobierno sobre a quién le toca. Mientras nosotros como sociedad civil y los que nos están viendo podamos empoderar más a las personas para que, uno, se informen y dos, incidan, creo que de ahí también viene mucho el poder activar la discusión sobre a quién le corresponde pagar qué y poder... Entonces, pues nada más quiero cerrar diciendo que sí, las alianzas son muy importantes y si surge de aquí algo, pues incluso que podamos poner en marcha esas alianzas, ¿no? En el caso de una común sobre este tema, pues creo que Reforestamos México sería el primero en levantar la mano. Muchas gracias.
Gustavo, por favor. Bueno, sí, también similar a lo que han dicho anteriormente, yo creo que aquí en lo de la responsabilidad aplica el principio de oro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Eso entre los países, como históricamente se ha hecho, y creo que desde hace unos años muy recientes también hay que verlo a nivel de nuestras sociedades, ¿no? La sociedad mexicana no todos consumen lo mismo ni de la misma forma. Entonces aquí hay una responsabilidad diferenciada entre los diferentes sectores socioeconómicos del país. Por eso las campañas de Greenpeace, si también, de la misma forma que han dicho las compañeras y Mauricio, trabajamos a diferentes niveles y tratamos de abarcar todo, somos muy conscientes de esas diferenciaciones también. Una cosa es la comunicación general para interesar y generar conciencia en términos de ciudadanía a nivel general, pero ya después en materia de acciones o las demandas específicas, pues bueno, no es lo mismo lo que se le debe exigir al gobierno que a una empresa que al resto de la sociedad, y esa sociedad, bueno, dependiendo quiénes, si vivimos en ciudades, si vivimos en el ámbito rural, etcétera, ¿no? Quizás nosotros como Greenpeace no detallamos tanto como los estudios de Oxfam, que creo que son buenísimos en ese sentido, porque creemos que en México todavía tenemos que masificar mucho más el tema de cambio climático, ¿no? Entonces nosotros estamos a ese nivel, pero quizás para cierto tipo de políticas públicas sí hay que explorar esta vía que Oxfam ha desarrollado mucho. Y bueno, coincido con Mauricio, ¿no? Sí, el trabajar en alianzas es clave entre todos los sectores. Creo que a veces coincidimos más en ciertos espacios, las organizaciones que estamos acá, que en otros. O sea, como que no tenemos un acuerdo firmado de que vamos a estar las 4 organizaciones trabajando en algo. Eso sí no lo tenemos, pero creo que sí coincidimos en muchos espacios porque también hay muchos otros actores y actoras sociales que están trabajando. Hay muchas otras plataformas y ahí también coincidimos. Y creo que esto lo hemos hecho con diferentes intensidades desde que muchas de estas organizaciones tomamos la agenda de política climática como una de nuestras prioridades, no sé, en el caso nuestro, quizás a partir del 2007, el 2005, ¿no? Gracias, Gustavo. Tenemos un par de minutos todavía, así que quisiera una reflexión rapidísima, tal vez una oración nada más de cada uno de ustedes sobre este tema de coyuntura, tema de actualidad, como dicen los clásicos, respecto a la nueva administración, a la administración Biden en Estados Unidos. Eso da esperanzas para que México también se ponga las pilas de alguna manera, para que el gobierno mexicano se suba a la agenda climática y pues de alguna manera reaccione ante la emergencia que estamos viviendo a nivel global y la demanda pues de todo mundo por tener un mejor planeta, sobre todo los más jóvenes, ¿no? En fechas recientes, ¿cómo están viendo ustedes y sus organizaciones esta coyuntura? ¿Hay esperanza en que Biden va a empujar a México, la administración Biden? Es un poco por ahí la pregunta. No sé si alguien quiera comentar. Creo que los están grabando, pero esto no es público. Pues, no vamos a comprometer. Si quieres, puedo empezar. O sea, creo que Por favor, a nivel de Estados Unidos, lo que nos dicen nuestros compañeros es que definitivamente hay más esperanza, porque es cerrar un ciclo de 4 años de oscuridad medieval de los años de la administración Trump, ¿no? Aunque sí nuestras compañeras en Estados Unidos llaman a no cometer el mismo error del 2008 cuando ganó Obama, que hubo como una desmovilización de los grupos de la sociedad civil porque se esperaba que esa nueva administración iba a cambiar todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como optimismo, esperanza, pero sin bajar los brazos, ¿no? Ya cómo esto puede operar o impactar en México, la verdad yo tengo mis dudas. Creo que la relación México-Estados Unidos es muy complicada. No es una agenda sencilla para un país como el nuestro lidiar con Estados Unidos. La verdad no estoy yo muy seguro de que los pasos que pueda dar esa nueva administración de Estados Unidos puedan tener un efecto, un impacto inmediato en nuestro país, ¿no? O sea, yo no veo
a la 4T modificando posturas que ha sostenido durante 2 años porque Estados Unidos lo vaya a pedir. Creo que va a ser, si sucede de manera explícita, creo que no es la forma de hacerlo con este gobierno en particular. Gracias, Gustavo. Yo creo que ya no hay tiempo, pero esto da para escribir algunas notas por ahí todos juntos, a lo mejor de prensa, o hacer algún posicionamiento. Pues muchas gracias a ustedes, a los panelistas, por la participación tan entusiasta en este panel. Me da mucho gusto haber platicado con ustedes y gracias también a CEMEFI. Aquí le dejo a Aida la voz para que, por favor, cierre. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrés, por tu magnífica moderación. Bueno, Ninel, Frida, Mauricio y Gustavo, a nombre del CEMEFI también extenderles nuestro agradecimiento por todo lo que hoy nos han compartido. Sabemos que ha sido una sesión muy provechosa y relevante para todas las personas que nos han acompañado en esta sala y las que vean la grabación posteriormente. En reconocimiento a su participación también durante los próximos días les haremos llegar una constancia digital y finalmente, pues gracias a todas y todas por acompañarnos en esta conversación. Les invitamos a seguir disfrutando de este evento en los próximos días. Vamos a tener también actividades muy interesantes y, bueno, seguir explorando las secciones de networking y expo que les comenté al inicio. No dejen de consultar el programa. Ahorita les voy a compartir la liga en el chat. Y, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas.